El bautismo no es el fin mismo del Evangelio. Es el tema del día de hoy para los que están apuntando. Fíjense, cuando prediquemos el Evangelio a los pecadores, cumpliendo el mandato del Señor de ir y predicar el Evangelio a los perdidos, debemos ser competentes y eficaces en comunicar correctamente los postulados del Evangelio. Que lo hagamos con tal precisión y claridad para que no haya una tergiversación del Evangelio ni confusión en ellos, en los pecadores, con respecto al lugar del bautismo en el Evangelio. En primer lugar, el Evangelio no tiene como fin solo bautizar gente. Al indicar en el título de mi sermón que el bautismo no es el fin mismo del Evangelio, ¿a qué me refiero? Bueno, aquí lo explico, lo defino. Me refiero a que el Evangelio no tiene como meta definitiva y final que el pecador solo sea bautizado en agua. Es cierto que el Evangelio enseña que el culpable de pecado, para ser liberado de tal condición, debe bautizarse. Los evangelios de Mateo y Marcos hablan acerca del bautismo como el momento. El bautismo como el momento. En ese momento, cuando el pecador se bautiza, y en virtud, fíjense, y en virtud de haber creído en Cristo, recibe los beneficios de la obra de Cristo. Tal cuestión, mis estimados hermanos, no se niega ni se discute en este sermón. Por tanto, no estoy diciendo que el bautismo no lo enseña el Evangelio y que no es necesario para ser salvo. Lo que estoy diciendo, ojo con esto, lo que estoy diciendo es que el Evangelio no tiene como fin solo bautizar gente. Es decir, que las enseñanzas acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el Evangelio no tienen como único fin que la persona sea bautizada. No, ese no es el fin mismo del Evangelio. No se niega que tales enseñanzas del Evangelio tienen como propósito que la persona acepte morir, ser sepultada y resucitada juntamente con Cristo en el bautismo para ser justificada o indultada de sus pecados, como bien lo enseña Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 7. Sin embargo, fíjense bien, tales enseñanzas, escuchen con atención, no tienen como único fin que la persona sea bautizada. El Evangelio no ha sido dado de parte del Señor, no ha sido provisto a la humanidad de parte de Dios, única y exclusivamente para que el pecador sea sumergido en agua. En segundo lugar, el bautismo es, ¿qué cosa? Escuchen, el bautismo es un medio de salvación. Dado que el bautismo
no es la meta misma del Evangelio. ¿Qué cualidad y función tiene el bautismo en el Evangelio? Bueno, esta pregunta es lógica, es razonable, producto de lo que he dicho, de lo que he enunciado con este sermón y lo que ya dije, declaré en el primer punto. ¿De qué característica, qué rol, qué papel tiene pues el bautismo en el Evangelio, en este contexto del plan de salvación? ¿Cómo podemos calificarlo? Hay que definir eso. Bueno, el bautismo tiene la cualidad y la función de ser un medio de salvación. ¿Lo escucharon bien? Ahí para los que están apuntando. El bautismo tiene la cualidad, la característica y la función, su papel, su rol de ser un medio de salvación. No es el único medio que podemos leer y encontrar en el Evangelio. No es el único, pero es un medio de salvación tan igual y necesario como el creer, el arrepentirse y el confesar. Todos ellos son medios que logran, escuchen, y hacen posible el fin supremo del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es ese fin supremo? ¿Cuál es ese fin definitivo y final? Salvar, redimir inmerecidamente al hombre de la condenación eterna que merece. El siguiente pasaje del apóstol Pedro nos muestra cuál es el fin definitivo y final del Evangelio. Abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Fíjense. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol: obteniendo, escuchen, obteniendo el fin de vuestra fe. Ahí la fe es medio de salvación, al igual que el bautismo, son los medios en el plan de salvación, en las condiciones que debe poner en práctica el pecador, aunque aquí esta fe se refiere a la persuasión, a la convicción, a la fe, a la confianza de los que ya han sido bautizados. Pero antes del bautismo hay que ejercitar fe, hay que tener fe. Repito el texto, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué cosa? La salvación de vuestras almas. Allí se define cuál es ese fin. El fin es la salvación de vuestras almas. Por tanto, y para lograr Dios la eficaz redención del hombre, fíjense, Él proveyó, Él según su voluntad, sus designios, su soberanía, en su providencia, Él dio ciertos medios que el pecador debe poner en práctica, hablando del pecador específicamente de aquellos que aún no han sido convertidos, obviamente. Estamos en ese contexto, ¿no?, de la predicación del Evangelio, como dije en mi introducción. Entonces estamos reflexionando aquí, estamos considerando que ciertamente para lograr Dios su plan eterno,
para lograr de manera efectiva o eficaz cumplir de manera cabal, perfecta, su plan de redención. El Señor se propuso a sí mismo proveerle a los pecadores de ciertos medios y que debe poner en práctica. ¿Para qué cosa? Para alcanzar la meta del Evangelio, ya definida por el apóstol Pedro. Esta meta es la vida eterna. Y el bautismo es uno, no el único, ni el más importante, pero es uno de esos medios que hace posible alcanzar dicha meta divina. Por tal razón, y cuando enseñemos el Evangelio de Cristo a los pecadores, hermanos, miembros de la Iglesia del Señor, cristianos y predicadores, evangelistas, ancianos, obispos, diáconos, todos, incluyéndome, debemos ser cuidadosos y exactos, competentes y eficaces en comunicarle a las personas que el fin mismo del Evangelio es la salvación. Y el bautismo es un medio para lograr tal fin. Así como bien lo enseña aquel pasaje que estoy casi seguro conocemos muy bien. El pasaje de Marcos 16:16. Allí se habla del Evangelio, el Evangelio que debe ser predicado. Luego los medios, tenemos la causa del Evangelio, la fuente de todo, el Evangelio de Cristo. Luego los medios enseñados, ciertamente por el Evangelio y declarados ahí por el Señor. ¿Cuáles medios? El creer y el bautizarse. Y luego el fin, para ser salvo, o será salvo, o será salvado. Aquel que oye el Evangelio que es predicado, que lo cree, medio creer, por medio de la fe, por medio del bautismo, para ser salvo, será salvado. Ahí está. Tenemos la causa, los medios y la consecuencia, el resultado final, que es la salvación. Fíjense. Vamos ahora a considerar lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los hermanos en Roma acerca del bautismo como medio que hace posible que el pecador reciba los beneficios de la muerte de Cristo. Abran sus Biblias allí en Romanos capítulo 6. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 3. Fíjense, dice el santo apóstol del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el apóstol Pablo aquí, por el bautismo. Ahora, presten atención, fíjense. Según el texto griego de este pasaje de Pablo, encontramos la preposición al castellano como por. Fíjense que el pasaje dice por el bautismo. Así que aquí tenemos esta preposición al castellano, traducida como por. En el texto griego, esa preposición se pronuncia como día.
Y significa en este pasaje por medio de. Así significa. Por medio de. De allí que la Biblia de las Américas haya traducido el texto de la siguiente forma. Este texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Escuchen cómo traduce la Biblia de las Américas la preposición que en la Reina Valera 60 ha sido vertida como por. Ahora escuchen aquí la Biblia de las Américas. Lo cual confirma, ratifica que el bautismo es un medio para lograr el fin supremo del Evangelio. Dice esta versión, la Biblia de las Américas, de Romanos 6:4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Entonces, aquí esta versión, la Biblia de las Américas, ha traducido, ha vertido la preposición dia, según el texto griego, como por medio. ¿Por medio de qué? Del bautismo. En este pasaje del apóstol Pablo a los romanos, él hace algo con respecto al bautismo. Él lo califica. Califica al bautismo como el medio por el cual el pecador se une espiritualmente con Cristo en sepultura para morir y para resucitar juntamente con Él para nueva vida. El texto ciertamente muestra estos beneficios de la obra expiatoria de Cristo en la cruz y de su resurrección. Y el bautismo, hermanos, es el medio que Pablo declara en este pasaje para alcanzar, fíjense, para que el pecador reciba, se le atribuya, se le adjudique, me gusta más decir esta palabra, se le aplique tales beneficios del Evangelio y en particular los allí expresados por el apóstol. En ese sentido, y en todo pasaje que leamos acerca del bautismo, debemos calificarlo y verlo en el lugar que la Escritura lo ha puesto, ni más ni menos. Es decir, como un medio por el cual se alcanzan los beneficios del Evangelio de Cristo. Y de esta forma debemos transmitírselo, comunicárselo, enseñárselo a los pecadores, a los inconversos, a los no indultados, a los que están perdidos cuando enseñemos el Evangelio. Debemos enseñarle a la iglesia, a los hermanos, estas cosas en una forma exacta, precisa, para que entiendan lo que Pablo dice acerca del bautismo, cómo lo califica, y así ellos entiendan también. Y puedan ellos tener la capacidad, los hermanos, los cristianos, la competencia de transmitir, comunicar correctamente los postulados del Evangelio. En este caso, con respecto al bautismo como medio de salvación. Fíjense, de igual forma el apóstol Pablo, en su carta a los hermanos en Colosa, califica, escuchen, califica, lo hace, pero no solo al bautismo, califica al bautismo, pero no solamente al bautismo, sino también a la fe. A la fe, ¿cómo los califica?
a estos ambos elementos del Evangelio, a estas propiedades o atributos del Evangelio, o enseñados por el Evangelio, que el pecador, debe obviamente poner en práctica para alcanzar el fin supremo, el fin definitivo, el fin final del Evangelio, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo califica Pablo al bautismo y a la fe en la carta a los Colosenses? Como medios que hacen posible que el pecador reciba los beneficios por los cuales el Evangelio ha sido dado a los pecadores. Allí en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12. Voy a leer de la versión, la Biblia de la Universidad Española de Navarra. En mi criterio me parece una buena traducción. Escuchen cómo se vierte, según esta versión, el Nuevo Testamento de Navarra, cómo traduce Colosenses 2:12. Y al escucharlo ustedes van a confirmar, ratificar, se van a asegurar que ciertamente el bautismo debe ser calificado como medio de salvación. Y no solamente el bautismo, como dije a la luz de este pasaje, sino también la fe. De modo tal que esto que se está afirmando, esto que he estado yo postulando, no es una idea mía, sino de Dios. Y dado que es así, por consiguiente, la afirmación es verdadera. ¿Cuál? Que el bautismo es un medio de salvación. Por consiguiente, no es el fin mismo del Evangelio, sino que logra ese fin, al igual que la fe. Dice Colosenses capítulo 2, verso 12, Nuevo Testamento de Navarra, de la siguiente forma: sepultados con Él por medio del bautismo. También fuisteis resucitados con Él mediante o por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El contexto de este pasaje, y me refiero al pasaje que le antecede o precede el 11 y el posterior el 13, porque acabo yo de leer el 12. Según el versículo 11 y 13, cuando los pecadores en Colosa obedecieron el Evangelio, recibieron la bendición de la circuncisión en Cristo, es decir, el perdón de pecados. Estos versículos explican los beneficios por los cuales el Evangelio ha sido dado a los hombres. Los beneficios, las bendiciones de parte del soberano Dios. Según su gracia, obviamente, y bondad, y misericordia, y justicia, y santidad. Siempre es bueno mencionar eso, las cualidades, los motivos, las perfecciones divinas. Y estos pasajes pues hablan de ello. En particular aquí, circuncisión en Cristo, que es el perdón de pecados. Sin embargo, estos beneficios jamás, nunca jamás podrían haber sido otorgados o aplicados, que es la palabra que me gusta, me parece la más apropiada, desde mi punto de vista, desde mi criterio. Estos beneficios jamás podrían haber sido aplicados a los colosenses si no fuera por los medios que Dios proveyó para tales fines. ¿Cuáles medios? Pablo habla de la fe y el bautismo en ese pasaje. No estoy diciendo que son los únicos medios. Sí son medios, pero el punto que estoy aquí probando, el argumento es no cuántos son,
sino ¿qué son ellos? Son varios medios, pero en este pasaje lo que pruebo es que ellos, la fe y el bautismo, son medios conforme a lo que Pablo ha expresado bajo inspiración. Por tanto, el Evangelio no tiene como meta definitiva y única que los pecadores solo sean bautizados. Ese no es el fin mismo del Evangelio. El Evangelio tiene como propósito, tiene como meta que el hombre llegue a ser salvo por los méritos y por la obra de Jesucristo en la cruz. Ese ha sido el propósito eterno de Dios según su gracia, misericordia e indulgencia. Ahora bien, y para Dios lograr el fin mismo del Evangelio, es decir, la redención eterna del hombre, Él ha provisto de ciertos medios enseñados, obviamente, en el Evangelio, que el pecador debe poner en práctica para recibir los beneficios, las bendiciones del Evangelio. Entre esos medios, conforme al contexto de la lección del sermón, entre esos medios es el bautismo en agua. Y esto debe ser enseñado, escuchen hermanos, debe ser enseñado, apúntenlo, adecuadamente a los inconversos. Debe ser enseñado adecuadamente a los inconversos. Que está el Evangelio, la causa de todo, el origen, la fuente de todo, lo que enseña todo. Están los medios, entre ellos el bautismo, y luego el fin, la redención. El fin mismo de ese Evangelio dado por el Señor en Cristo, el fin mismo, la redención, la salvación eterna. Como conclusión, podemos concluir con toda legitimidad que el bautismo no es el fin mismo del Evangelio, sino un medio de salvación. Por consiguiente, y cuando prediquemos el Evangelio a los pecadores, el énfasis, escuchen, el énfasis no debería ser puesto solo y únicamente en el medio, en este caso, en el bautismo, sino también debe ser puesto el énfasis y con mucha energía y vigor y vehemencia, también hacer énfasis en la fe, en el arrepentimiento, en la confesión y en el fin mismo del Evangelio, es decir, en la salvación. No debemos solo enfatizar, recalcar, resaltar, estar señalando solo y únicamente cuando prediquemos el Evangelio uno de sus medios, que es el bautismo. No. Debemos también enfatizar, indicar, señalar, expresar, repito, con energía, con vehemencia, con vigor, el fin mismo del Evangelio, la salvación, así como la fe, el arrepentimiento y la confesión. Recuerde que Marcos capítulo 16, pasaje muy citado, porque es muy conocido entre las iglesias del Señor, entre los hermanos y predicadores. Este pasaje de Marcos 16 no solo habla de ser bautizado, sino también de la fe y de la salvación.
El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. No solamente está hablando del bautismo, para que solo indiquemos el bautismo allí. Debemos también indicar acerca de la fe como medio de salvación y, obviamente, del bautismo. Y del fin mismo, del fin supremo, del fin definitivo y final, ser salvo. Esas fueron las palabras del Señor. Fue lo que Él le transmitió, le comunicó a los apóstoles para que ellos hablaran con exactitud al respecto. Y nosotros necesitamos aprender esto bien, para comunicar esto de manera adecuada, competente, eficaz y correcta. Por tanto, hablemos, sí, claro. Hablemos enfáticamente del medio o del bautismo. Pero también hablemos enfáticamente del fin mismo del Evangelio, es decir, de la salvación.